Dice el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 6, de la siguiente manera: ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ante la pregunta, ¿con qué me presentaré ante Dios?, debemos hoy tener conciencia limpia de poder aceptar nuestra realidad y aplicar esta gran verdad con la cual se nos confronta hoy. No hay sacrificio humano que pueda agradar a Dios. Ese es el primer punto. No hay nada humano que yo haga en esta tierra, según mis fuerzas, según mi capacidad humana, por muy buena intención que tenga, si no está respaldada con la gracia y el perdón de Dios, todo ese esfuerzo es en vano, porque no hay obra humana que nazca de un corazón que no ha tenido una relación profunda con Dios, que pueda apaciguar la voz de la conciencia, esa voz que nos condena, esa voz que nos acusa, esa voz que nos señala. No hay nada humano que yo pueda hacer que pueda apaciguar mi vacío o pueda apaciguar ese sentido de culpa que tengo dentro de mí, como algo para acercarme a Dios. Para poder presentarme delante de Dios, Él solamente pide 3 cosas. Y lo dice el versículo 8 de Miqueas capítulo 6. Oh, ¿y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Justicia, misericordia y humillación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con estos preceptos es porque aceptamos la gracia que nos perdona, la gracia que nos transforma, la gracia que a través del sacrificio de Cristo en la cruz nos lleva a los pies de la humillación, de decir y reconocer: no puedo más, esta vida no tiene sentido si tú no ocupas el lugar que tienes que ocupar en mi existencia. Hay un lugar en nuestro ser interior que solo Dios puede ocupar. Y cuando hay otras cosas que ocupan ese lugar de Dios en mi interior, hay una ocupación ilegal y otro Señor rige mi existencia. En cuanto a eso, cada quien debe analizar qué ocupa el lugar de Dios en mi vida, o si Dios tiene su lugar en mi vida. Si Dios tiene su lugar en mi vida, constantemente debo hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Él.
ante la pregunta, ¿con qué me presentaré ante Yahweh, ante Dios? La respuesta es contundente, con un corazón constricto y humillado, porque dice que un corazón en esas condiciones Él no desprecia. Actuando en misericordia, esto es, tener la capacidad de amar como Él ama, bajo la premisa del perdón, la aceptación, olvidar y seguir adelante, y hacer justicia. No la justicia según mis obras, sino la justicia según el perdón divino de su gracia. Pablo hace una lista de cosas que nos pueden ayudar a practicar diariamente esto: hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. Porque puede ser que hoy escuchemos esto, pero si no lo practicamos y lo vivimos, solamente serán palabras. Pero estas palabras se convierten en realidad cuando yo las internalizo y entiendo que debo hacer justicia, debo amar con misericordia y debo humillarme ante mi Dios todos los días, cada instante. Y si ese es mi patrón de vida, me presentaré delante de Él dignamente. Y Pablo nos ayuda a que eso sea algo que se sostenga en el tiempo, en la acción diaria, en el caminar. Pero amerita que hagamos cambios internos para que se refleje en lo externo. En su carta a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, luego de él aclarar una serie de conceptos a estos discípulos de esta congregación, en el tiempo que a él le tocó dirigir esta carta, que da como un memorial para todas las generaciones lo que él escribió, porque usa una serie de verbos, usa una serie de elementos que son interesantes y que quedan para la posteridad como algo que hoy debemos reflexionar. Luego de él hacer una serie de planteamientos, en el capítulo 3, versículo 1, él dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Al introducir estas palabras, Pablo usa una partícula primitiva de condición. Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo. Este sí, si acaso, que quizás, como en el caso que les compete a ustedes, a quien yo me dirijo, Pablo les está escribiendo, sí, condición necesaria para experimentar lo que él va a decir. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, si habéis experimentado una conversión, si os habéis arrepentido, si hay una transformación, si hay un cambio de vida, si habéis asimilado lo que es nacer de nuevo, si habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, y me utiliza el verbo buscada, que está en tiempo presente imperativo. Y la orden o el mandato es buscar las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el versículo 2 me vuelve a usar otro verbo, en tiempo imperativo y en tiempo presente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué hace Pablo esta admonición bíblica? Versículo 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Utiliza la forma metafórica de muerto. Un muerto no siente. Un muerto no recuerda el pasado. Un muerto está muerto. Y cuando Pablo hace la comparación de que estamos muertos, se está refiriendo al pasado, a lo que fuimos, a la pasada manera de vivir. Y que un día nos encontraremos con Cristo y estaremos con Él. Dice el versículo 4, el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mientras llega el día ese glorioso del encuentro eterno con Cristo, sabiendo que estoy muerto a mi vieja manera de vivir, ¿qué hago mientras Él viene por mí? Él habita en mí, pero Él ha prometido que Él fue a preparar unas moradas y que vendría por nosotros. Ahora, mientras eso dure, porque no sé cuándo va a ocurrir, ¿qué hago con las luchas internas que tengo aquí en este mundo temporal? Habiendo entendido lo que Él me está comunicando, Pablo, busquen las cosas de arriba, no las terrenales. Pero es que la vida continúa. Tengo que enfrentar situaciones, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que enfrentar la vida, tengo que enfrentar lo que venga. Y mientras tú vengas, Señor, ¿cómo hago para sobrellevar todo lo que me rodea? Lo circunstancial de esta vida. Pues la respuesta comienza en el versículo 5 de la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Me encanta lo que dice acá Pablo, porque nos va a hacer una radiografía y nos está poniendo una tarea para que hagamos diariamente esto. Si diariamente a partir de este momento hacemos este ejercicio continuo, porque el uso de los verbos que estoy leyendo está en forma imperativa en unos tiempos que de donde se tradujo esto tiene que ver con algo que es presente y continuo, que no solo se refería a esas personas que estaban allí, sino a quienes leyeran esta carta en el futuro. Pasarán siglos y Cristo no ha venido todavía y otros discípulos, otras personas leen estos versículos, va a decir lo mismo. Porque es un mensaje que tiene aplicación. Esta carta fue escrita hace más de 2000 años. Y a mi tiempo, en mi generación, leo esto y entiendo que se me está dando una orden para que yo mejore. Haced morir. ¿Qué significa ese verbo? Significa menguar, apaciguar, doblegar, dominar, someter. Ahora,
¿Qué es lo que tengo yo que hacer menguar, apaciguar, doblegar, dominar y someter? Lo dice lo que a continuación está escrito. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y hace una enumeración de cosas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquí enumera Pablo el pasado. Esto erais vosotros. Y esto hay que hacerlo morir. Hay que apaciguarlo, hay que doblegarlo, hay que dominarlo, hay que someterlo. Si el pasado mío oscuro de lo que fui me domina y constantemente es lo que rige mi destino, constantemente entonces andaré mal. Pero si mi pasado, lo que yo fui, lo hago menguar, lo apaciguo, lo doblego, lo domino y lo someto, tendré otra visión de la vida. Tendré otra forma de vivir, otra filosofía de vida. El versículo 8 dice, en base a lo que leí del versículo 5 al 7, pero ahora, y los peros son importantes porque nos ayudan a detenernos y meditar qué es lo que se nos quiere decir. Pero ahora, si yo estoy muerto y vivo para Cristo y tengo que prepararme en esta vida para su venida, que no sé cuándo va a ser, por lo tanto debo estar enchufado con Él, que Él reine en mi corazón, que Él rija mi destino, debo hacer morir mi pasado y no dejar que eso me acuse ni que nadie me lo venga a traer a memoria. Pero ahora, y aquí comienza lo bueno para aquellos que entienden lo que Pablo quiere comunicarnos. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Él. Con eso yo me presento delante de Él. Y para que eso tenga un sustento legal existencial que me ayude a vivir, sí, y es una condición, yo he resucitado, es porque he muerto al pecado. Estoy en Cristo, debo poner la mirada en lo celestial, no en lo terrenal, y mi pasado debo dejarlo atrás. Pero nos encontramos con la realidad de que seguimos en este mundo. Siguen habiendo tentaciones, siguen habiendo problemas, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo cualquier cantidad de situaciones que se puedan presentar, circunstancias. ¿Qué hago entonces? Pero dice aquí, pero ahora dejad. ¿Qué significa el verbo dejad? También está en tiempo imperativo. Dejad significa poner lejos, separar, alejar, desechar, despojarse. Poner lejos, separar, alejar, desechar, despojarse. ¿De qué me tengo que alejar? ¿Qué tengo que separar? ¿Qué tengo que desechar? ¿Qué tengo que despojar en mi vida? Y cada uno de nosotros. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y hace una lista. ¿Qué cosas tengo que separar de mí, alejar de mí, desechar y despojarme? Ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está la lista de cosas que tengo que dejar. Entonces, los verbos utilizados por Pablo lo que me están invitando es a un cambio. Que si en verdad he muerto al pecado, no debo dejar que el pasado me gobierne, no debo dejar que la carne me gobierne, no debo dejar que las circunstancias me gobiernen. Debo hacer justicia, debo amar misericordia y debo humillarme ante mi Dios. Y a la medida que yo haga eso todos los días, viviré una vida mejor. Problemas van a venir, circunstancias van a venir, situaciones van a venir, pero yo estoy parado en la roca. Dios demanda de mí esto y yo tengo que hacer esto. Luego de decirnos estas cosas, Pablo sigue y de una manera muy metódica y objetiva nos va llevando a un punto. Muy bien. Ustedes sí han muerto, si han resucitado y Cristo está sentado en tu corazón, hagan morir todo lo terrenal. Dejen todas las cosas que tienen que ver con los sentimientos que te agobian. Y hagan lo siguiente, y es algo imperativo que cada uno debe hacer. Se nos da una orden y depende de nosotros si acatamos la orden o no. No se nos impone, se nos expone una verdad. Y nosotros decidimos si lo aceptamos o lo rechazamos. No hay más nada. O aceptar o rechazar. No hay términos medios. O esto se acepta o se rechaza. La invitación es a que lo aceptes. Cuando lo aceptas, verás que vendrá un cambio poderoso en tu vida. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Usa otro verbo y hace una comparación. Como hijos, como escogidos de Dios. ¿Qué significa el verbo vestíos? Significa prenda de vestir, investir con ropa, poner, revestir, vestir, investir. Es decir, deja los harapos del ayer, deja el recuerdo del ayer, deja todo ese viejo hombre lleno de maldad, de pecado, de inmundicia, de que te condena, que te lleva a lo malo, y toma la vestidura de Dios, la ropa de Dios. ¿Y en qué consiste la vestidura de Dios? La vestidura de Dios consiste en, y aquí te lo pone, versículo 12, vestíos pues como escogido de Dios. ¿Cómo es la vestidura de Dios? ¿O cómo sabemos que estamos vestidos de Dios? Y aquí dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está.
En eso consiste la vestidura de Dios. Eso debe adornar tu vida. Eso es lo que habla la verdad de Dios, la grandeza de Dios. Y al respecto, el versículo 15 me dice a mí, ¿qué pasa cuando yo estoy vestido de Dios? Ya con esto voy concluyendo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ante este hermoso reencuentro con uno mismo, a través de conocer con qué me presentaré delante de Dios y qué son las cosas que tengo que hacer para mejorar, hoy debemos ser agradecidos y decir: Dios, gracias, porque voy a vivir en tu paz, en tu dominio propio, y de ahora en adelante paso la página, y a través del perdón, de la misericordia, a través de hacer justicia, a través de amar misericordia y de humillarme ante ti, vendrán nuevos tiempos. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento te llene y te cubra hoy y te dé fuerzas para seguir. Él está contigo y nada te va a faltar. Sigue adelante. Dios te bendiga eternamente y para siempre. Amén.